Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fernanda Benito, soy estudiante de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la Escuela Sindical Clotario Blest. En la sesión de hoy correspondiente a la cuarta clase de este primer ciclo, hablaremos sobre la tutela de derechos fundamentales de las y los trabajadores en emergencia sanitaria. Comenzaremos con un breve análisis a la historia del derecho laboral en nuestro país, para así comprender qué tipo de derechos protege la acción de tutela. Continuaremos exponiendo en qué consiste el procedimiento de tutela y finalizaremos con un análisis de jurisprudencia reciente sobre la emergencia sanitaria que hoy enfrentamos. La evolución del derecho del trabajo a lo largo de la historia tiene como comienzo cuando se desarrollan las primeras agrupaciones de obreros a fines del siglo XIX. Estas organizaciones se forman a causa de la nula participación en los procesos y toma de decisiones públicas que tenían los trabajadores en ese minuto. En este periodo, donde desde una visión jurídica, los trabajadores son sujetos de derecho privado al ser contratantes del derecho civil y por lo tanto regidos por esta rama del derecho. Es decir, que no existía una rama del derecho enfocada a resguardar a los trabajadores. Las primeras organizaciones de trabajadores lograron tener mayor visibilidad y así lograr estándares básicos de trabajo. Gracias a esto, los trabajadores logran el reconocimiento a lo que se les denomina como derechos laborales propiamente tales. Estos derechos aseguran un piso mínimo de garantías a los trabajadores, como que se establezca un salario mínimo y jornadas de trabajo, además de indemnización por término de contrato. Fue en este periodo donde aparecen las primeras leyes laborales como la ley de la silla o el descanso semanal. Al poco tiempo, las organizaciones de los trabajadores logran el reconocimiento y reforzamiento jurídico a las organizaciones sindicales y a los derechos colectivos del trabajo, donde las manifestaciones y huelgas ya no se considerarán insostenibles y riesgosas, siendo este el medio de los trabajadores para ejercer presión hacia los empleadores y exigir sus derechos. Con la dictación del primer Código del Trabajo en 1931, se reconoce la capacidad del trabajador para organizarse sindicalmente y a su derecho a huelga. Sin embargo, esta expansión que hasta el momento había logrado el derecho del trabajo se vio detenida bruscamente por un largo periodo debido al plan laboral instaurado en la dictadura cívico-militar, donde hubo un retroceso en cuanto al reconocimiento y garantías de ciertos derechos laborales fundamentales, sobre todo en el ámbito del derecho del trabajo colectivo, como son los derechos sindicales. A la fecha se mantiene el mismo sistema antisindical y proempresarial sin sufrir mayores alteraciones en sus cimientos, creando el escenario propicio para bajas tasas de sindicalización y abuso patronal. Tras este periodo conservador, junto con la vuelta a la democracia, hoy en día el derecho del trabajo ha incorporado una nueva categoría denominada por la doctrina como derechos fundamentales inespecíficos, lo que podemos definirlos como el reconocimiento y protección de otros derechos constitucionales que no son necesariamente laborales y no obstante pueden ser ejercidos por los sujetos de las relaciones del trabajo, debido a que estos derechos se le atribuyen al trabajador en su calidad de ciudadano. El reconocimiento de estos derechos ha permitido la exigibilidad jurídica por parte de los trabajadores hacia sus empleadores, que estos respeten y garanticen la intimidad, integridad, libertad de expresión y la no discriminación en el ambiente laboral o en el trato de los empleadores hacia los trabajadores. En cuanto al derecho del trabajo en la actualidad, es necesario definir en qué consisten los derechos fundamentales. Estos son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser persona. Además, estos derechos se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico, lo que permite que todo trabajador sea titular de derechos fundamentales al interior de una empresa, donde esta calidad de trabajador puede recurrir a los juzgados de trabajo para denunciar alguna afectación a uno o más de los derechos que la legislación chilena ha consignado que su vulneración da derecho a una acción de tutela. Como comenté anteriormente, los derechos fundamentales pueden ser específicos, es decir, aquellos que le corresponden al trabajador por su calidad de tal, como lo son organizarse sindicalmente y el derecho a huelga.
y pueden ser derechos inespecíficos, es decir, aquellos que le corresponden al general de las personas, pero que se aplican al trabajador ciudadano en su calidad de trabajador. En nuestro ordenamiento jurídico constitucional hay un catálogo de derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, estableciendo que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, libertad de conciencia, derecho a la educación, a la protección de la salud, bueno, y entre otros. Por otro lado, los derechos laborales específicos, en contraste con los derechos constitucionales en sí, pueden ser la no discriminación, que se encuentra establecido también en el artículo 2 del Código del Trabajo, así también la garantía de indemnidad, derecho que no se encuentra expresamente previsto en la Constitución, pero sí en la ley procesal, por lo que está protegido por la acción de tutela. Ya entrando más de lleno a la acción de tutela, debemos entender cómo es el procedimiento que permite al trabajador afectado u organización sindical reclamar el resguardo y protección de los derechos fundamentales inespecíficos, es decir, el resto de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, además de los que ya protege al trabajador que está directamente regulado por la ley. Si bien no hay un catálogo de derechos inespecíficos, se entiende que son el derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, derecho a la intimidad y respeto a la vida privada, derecho al honor, derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, derecho a la libertad de conciencia, la manifestación de las creencias y el libre ejercicio de todos los cultos, libertad de expresión, opinión e información sin censura previa. Y por último, la libertad de trabajo y de contratación laboral. Entonces, podemos tener claro hasta el momento que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales protege los derechos constitucionales del trabajador. Esta acción logra otorgar una eficacia real y directa a la horizontalidad de la relación jurídica entre privados al interior del contrato de trabajo, donde el trabajador u organización puede ejercer directamente el resguardo y protección jurisdiccional de los derechos fundamentales inespecíficos. Debemos tener presente algunas reglas básicas de la acción antes de hablar del procedimiento como tal. Primero, la acción se encuentra regulada en el párrafo 6 desde el artículo 485 a 495 del Código de Trabajo. Otro punto importante es que el plazo para interponer la acción es de 60 días hábiles desde que se ha pronunciado la vulneración, suspendiéndose el plazo cuando la reclamación se hace ante la Dirección del Trabajo. Pongo énfasis en que en ningún caso se puede interponer la acción pasado los 90 días hábiles. Respecto a las partes que intervienen en la acción de tutela son el sujeto que puede ejercer la acción de tutela, en adelante sujeto activo, y el sujeto contra quien puede ser intentada la acción de tutela, en adelante sujeto pasivo. Respecto al sujeto activo, pueden ser titulares de la acción el trabajador afectado, la organización sindical y la inspección de trabajo. Solo como excepción, en los casos cuando la vulneración se deba al despido del trabajador, la titularidad de la acción corresponderá solo al trabajador afectado. Por otro lado, las organizaciones sindicales también pueden ser titulares de la acción, como mencioné anteriormente, y no hay alguna restricción respecto a la organización, es decir, pueden ser una organización de empresa, interempresa, independiente y transitorios, y a su vez ser sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales. El único requisito que se le impone es que deben actuar bajo un interés legítimo. El interés legítimo quiere decir que las organizaciones a las que no se encuentra afiliado el trabajador que sufrió la vulneración de sus derechos, la organización igualmente podrá ser titular de la acción cuando invoquen un interés vinculado a sus funciones como organización, como lo es resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores que sí se encuentran afiliados y que la conducta lesiva pueda llegar a afectar a su representado. Por último, la inspección del trabajo puede actuar como titular de la acción si se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y tiene conocimiento de alguna vulneración de derechos fundamentales. Ahora podemos preguntarnos qué ocurre en el caso de que algún sindicato o la inspección de trabajo ejerza la acción de tutela y el afectado ya no tenga interés en seguir adelante con el proceso. Debido a que
el conflicto es de interés público, una vez ejercida la acción, el juez debe seguir con el procedimiento hasta la dictación de la sentencia, haciéndose cargo de la vulneración sin perjuicio de que las partes puedan llegar a una conciliación en los términos previstos en la ley. En la otra cara de la moneda se encuentra el sujeto pasivo, que corresponde al empleador, entendiéndolo como la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Es importante señalar que la ley no restringe la acción de tutela solo al empleador y por ende el sujeto pasivo de la demanda puede ser cualquiera que ejerza facultades del empleador. Respecto al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela, el artículo 485 lo delimita, estableciendo que la acción procede respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral que afectan derechos fundamentales de los trabajadores, es decir, cuando dichos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. Asimismo, el artículo señala que se entenderá que los derechos y garantías resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquellas sin justificación suficiente en forma arbitraria y desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Podemos entonces señalar que cuando la ley habla de la conducta lesiva del empleador, quiere decir que es el abuso de las facultades que tienen como empleador y que se encuentran consagradas en la ley. Otro término importante a tener en cuenta es la imputación por conductas lesivas horizontales. Esto ocurre cuando la vulneración fue en contexto laboral entre compañeros de trabajo, como ocurre en los casos de acoso laboral o sexual. En estos supuestos, el empleador sí debe responder de las conductas de otros sujetos respecto a su obligación legal de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, debiendo crear las condiciones para ello, tal como establece el artículo 184 del Código del Trabajo. Esta es una obligación de medio, donde el empleador debe garantizar el derecho a la integridad física y psíquica de sus trabajadores. Ya entrando más de lleno a la acción de tutela, debemos tener presente que la acción de tutela también puede aplicar en las relaciones triangulares, que pueden ser la subcontratación y el suministro de trabajadores. En la subcontratación, una empresa principal solicita la ejecución de una obra o la prestación de un servicio a un tercero llamado contratista, quien debe realizarlo por su cuenta y riesgo y ejerciendo el mando de los trabajadores. Y estos bajo la subordinación del contratista. O sea, los trabajadores están bajo la subordinación del contratista, por lo tanto, este sí ejerce sus facultades de mando con los trabajadores, hacia los trabajadores. Desde que comenzó a regir la tutela a los derechos fundamentales, podemos ver que el caso que se presenta en las empresas de suministros de trabajadores hacia la empresa usuaria, en esta figura se ha señalado por gran parte de la doctrina y jurisprudencia que la empresa usuaria sí puede ser considerada como sujeto pasivo de la acción de tutela, ya que nos encontramos frente a un caso en el que el empleador formal, es decir, la empresa de suministro de trabajadores, no ejerce las facultades propias del empleador, sino que éstas quedan radicadas a un tercero ajeno al contrato de trabajo, que vendría a ser la empresa usuaria. Entonces, la empresa usuaria ejerce poder de mando al dirigir y organizar, pudiendo entonces ser sujeto pasivo de un procedimiento de tutela. Situación diferente ocurre en el caso del subcontrato, donde hay una empresa principal y una empresa contratista. A diferencia de la empresa usuaria, la empresa principal no se encuentra en la situación de ejercer las facultades propias del empleador, ya que quien se relaciona jerárquicamente con el trabajador es la empresa contratista, por lo que en principio cabría sostener que no corresponde que se ejerza la acción de tutela en contra de la empresa principal. Sin embargo, hay posturas contrarias, como la del académico José Luis Ugarte, quien sostiene que sí se podría al situarse que la empresa principal, al estar en posición jurídica que le corresponde al empleador, en los casos de responsabilidad directa que le atribuye la propia ley en virtud del artículo 183 del Código del Trabajo, y en el ámbito de seguridad e higiene. Y asimismo podríamos encontrarnos frente a un caso de vulneración por parte del sujeto pasivo cuando la empresa principal ejerce en los hechos una o más facultades propias del empleador. Por lo tanto, sí podría llegar a accionar de tutela en estos casos. Ya llegando al final de esta
Introducción a la acción de tutela, veremos las últimas reglas básicas a considerar. La ley señala que la acción de tutela es incompatible con el recurso de protección por los mismos hechos. Esta frase quiere decir que se debe escoger entre el recurso de protección y la acción de tutela, ya que ejercida una, esta desestima la otra. Sin embargo, solo en el caso de despido injustificado, la acción de protección debe interponerse en subsidio de la acción de tutela, tal como lo establece el artículo 489 en su inciso final. Es importante señalar que el no ejercicio de alguna de estas acciones importará su renuncia. La última sanción que se nos puede presentar en el caso de despido indirecto es el caso del despido indirecto, ya que si un trabajador entiende que la conducta del empleador lesiona sus derechos fundamentales, puede ejercer su derecho de autodespedirse y paralelamente accionar de tutela. La explicación a esto es que de ser en caso contrario, es decir, que una acción desestima a la otra, se forzará al trabajador a mantener un vínculo donde se ha producido una ruptura que no permite mantener su relación laboral. Muy buenas tardes a todas y todos. Me presento, mi nombre es Daniela Rifo, soy abogada de la Universidad Alberto Hurtado y actual directora del Departamento Jurídico de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest y asimismo abogada del Consultorio Jurídico Popular de esta escuela sindical. El día de hoy vamos a conversar sobre el procedimiento de tutela de derechos fundamentales propiamente tal. Yo sé que con mi compañera Fernanda estuvieron viendo las reglas básicas de el procedimiento de tutela laboral, donde aquí podemos encontrar algunos de los conceptos que estudiaron. Tenemos por un lado a los titulares de la acción, esto es, ya sea el trabajador o trabajadora afectada directamente, el sindicato o la inspección del trabajo. En caso de que la denuncia por vulneración de derechos fundamentales se ejerza de oficio por la inspección del trabajo, o ya sea que el trabajador en principio haya interpuesto un reclamo ante la dirección del trabajo, se va a comenzar con la instancia administrativa, que consiste en la comparecencia a una mediación, a una conciliación, donde se trata de llegar a un acuerdo entre las partes respecto a la vulneración a los derechos fundamentales. Esta instancia es obligatoria en caso de que se interponga ya sea de oficio la denuncia por la inspección del trabajo o ya sea por los otros titulares directamente como reclamación. Si es que no prospera el acuerdo o la conciliación al que en la dirección del trabajo se intenta acercar a las partes, o si se inicia directamente por denuncia o demanda, tenemos entonces la instancia ante los tribunales ordinarios de justicia, en este caso los tribunales del trabajo correspondientes, donde se inicia el procedimiento de tutela laboral en sede judicial. Así entonces, tenemos que este procedimiento se inicia con la demanda o denuncia. La ley es clara y establece los requisitos que debe contener esta denuncia o demanda. Debe contener la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada y así se deben acompañar todos los antecedentes en los que se fundamente. Esto es muy importante ya que aun cuando se tengan que rendir probanzas u ofrecer o incorporar pruebas durante el proceso, es importante acompañar todos los antecedentes que se funden respecto de la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora lesionado, para efectos de ¿qué? De que en la primera resolución el juez tiene una sanción, una misión cautelar de estos derechos fundamentales, ya que la ley le otorga la facultad de dictar en su primera resolución la suspensión de los efectos del acto impugnado inmediatamente, cuando aparezca de los antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración pueda causar efectos irreversibles al trabajador o la trabajadora afectados. Esto lo podemos encontrar en el artículo 492 del Código del Trabajo. Sigamos. Entonces, como dijimos, la acción de tutela se puede iniciar con la denuncia.
Antes de entrar de lleno a los procedimientos que existen, cabe señalar que hay dos posibilidades de acción de tutela. Una es la acción de tutela durante la vigencia de la relación laboral y la otra es la acción de tutela con ocasión del despido. Veremos en primer lugar la acción de tutela durante la vigencia de la relación laboral. El derecho del trabajo chileno intenta resolver el conflicto de los efectos jurídicos del acto lesivo de derechos fundamentales del trabajador mediante un mecanismo de reparación amplio, estableciendo un haz complejo de consecuencias. Este haz está diseñado a propósito de la regulación de la sentencia definitiva en el procedimiento de tutela, lo cual está estipulado en el artículo 495. De la sentencia de la regulación de la sentencia definitiva podemos extraer que en este mecanismo se establece por la legislación nacional una reparación institucional que establece este haz complejo de consecuencias jurídicas, entre las que podemos encontrar: en primer lugar, impedir que el empleador persista con la conducta lesiva, debiendo, por un lado, ordenar el cese inmediato del comportamiento antijurídico cuando se trata de un comportamiento antijurídico. Esto es, la detención en la ejecución y la exigencia de la no repetición por parte del empleador sancionado. Si se trata, por otro lado, de una conducta que corresponde a un acto jurídico, como por ejemplo una amonestación, como en el ejercicio del ius variandi, una dictación de una norma del reglamento interno, etc., la consecuencia es la ineficacia intrínseca del acto, es decir, la nulidad de ese acto. Así lo determina la ley expresamente en el artículo 495, que exige que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada. En segundo lugar, tenemos que las consecuencias pueden ser reparadoras en sentido estricto, por cuanto la ley exige que el juez fije las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de las vulneraciones denunciadas. En este sentido, entonces, tenemos que el legislador obliga al juez a asumir la vulneración de derechos fundamentales como un problema de dimensión social y no como una cuestión de reparaciones entre particulares. Por ende, se trata entonces de una garantía de la no repetición. Como veníamos diciendo, evitar que la conducta se siga repitiendo por parte del empleador. En tercer lugar, existe una consecuencia pecuniaria, la cual se ha entendido como una indemnización por daño moral en este caso, en virtud del principio de reparación integral del daño, el cual veremos más adelante. Por último, y si el juez lo estima necesario, puede establecer multas conforme al Código del Trabajo. Finalmente, una consecuencia jurídica no menos importante y que está prevista fuera del Código del Trabajo es una sanción que se establece a las empresas que hayan sido condenadas ya sea por prácticas antisindicales o por infracción de derechos fundamentales del trabajador, como sería este caso, dentro de los 2 años anteriores. Aquellas empresas que hayan incurrido en estas infracciones dentro de los 2 años anteriores quedarán excluidas de participar del registro de compras públicas en virtud del artículo 4 de la Ley de Bases de los Contratos Administrativos de Suministro y de Prestación de Servicios. Es decir, aquí se establece una sanción a los empleadores vulneratorios de derechos fundamentales a que participen de estos concursos públicos. Sigamos. Eso sería entonces, bueno, también olvidé señalar, cuestión que está aquí indicada, que es importante, que esta acción la pueden ejercer los 3 titulares activos que comentó Fernanda y que habíamos visto recién. Esto es, ya sea el sindicato, el trabajador afectado directamente, o la inspección del trabajo, quien de oficio puede accionar cuando haya constatado que existen este tipo de vulneraciones a derechos fundamentales. Pasemos entonces ahora a la acción de tutela con ocasión del despido lesivo.
Aquí, a diferencia de la acción de tutela durante la vigencia de la relación laboral, solamente el titular activo de esta acción de tutela con ocasión del despido o despido lesivo sería el trabajador afectado directamente, ¿ya? Para entender de qué se trata esta figura, por despido lesivo debemos entender aquel que vulnera o restringe uno o más derechos fundamentales de él o la trabajadora afectada. En este sentido, cabe señalar que el derecho del trabajo, como hemos ido señalando, en su rol tutelar, busca resguardar la estabilidad en el empleo a través de un sistema causal de despido. En estos casos, solo puede accionar, como dije, el trabajador directamente afectado por la vulneración de derechos fundamentales. También cabe destacar que este despido, cuando se constata que ha sido un despido además discriminatorio, el trabajador puede optar entre la reincorporación o las indemnizaciones correspondientes que a continuación voy a señalar. Estas indemnizaciones se conocen como un as indemnizatorio, ya que son varias las que se establecen en el artículo 489. En primer lugar, tenemos la indemnización por años de servicio, la que consiste en una remuneración mensual por año de un mínimo de 6 meses y un máximo de 11 meses. En segundo lugar, tenemos la indemnización por aviso previo, la cual consiste en la última remuneración mensual de vengada, ¿no es cierto? En tercer lugar, en caso de que se constate que ha existido una acción de tutela con ocasión del despido lesivo, entonces, puede demandarse o condenarse al recargo indemnizatorio por la causal invocada en conformidad a las reglas del artículo 168 del Código del Trabajo. Esto es, se puede aplicar un recargo que varía entre un 30 a un 80% sobre la indemnización por años de servicio, lo cual también queda a discrecionalidad del juez. Asimismo, en cuarto lugar, existe lo que se conoce como una indemnización sancionatoria. Esta indemnización se determina en un rango de entre 6 a 11 meses y es fijada también discrecionalmente por el juez. Esta indemnización se le considera como una sanción a la conducta del empleador. Esto es importante para pasar a ver lo siguiente, que corresponde a la acumulación del despido lesivo y el daño moral. Para nosotros, cabe señalar que la jurisprudencia y la doctrina nacional en general están muy divididas respecto a la materia, pero se ha entendido y se ha acogido, y es la postura que tomamos como escuela sindical, que hay una compatibilidad de indemnizaciones, ya que la indemnización por despido lesivo tiene un carácter sancionatorio, como hemos estado diciendo, mientras que la indemnización por daño moral tiene un carácter reparatorio del daño. Por ende, el objeto de la indemnización es completamente diferente y en efecto son compatibles. Asimismo, ¿qué ocurre en el caso del despido indirecto y la tutela laboral? También en este caso existen contradicciones y posturas diversas respecto a la compatibilidad o no de ambas acciones, ya que, como vieron con Fernanda en las reglas básicas, la ley es clara al señalar que no es compatible la acción de tutela con el despido injustificado, y que el despido injustificado debe ser interpuesto en subsidio, ¿no es cierto?, de la acción principal, ya que de lo contrario se entendería su renuncia. En este caso, sin embargo, el despido indirecto no está estipulado en este despido causal que podemos encontrar en el Código del Trabajo, sino que es una figura completamente diferente en la cual es el propio trabajador el que, por las conductas vulneratorias y atentatorias de derechos fundamentales, es quien está tomando la decisión de autodespedirse de la empresa. Así, la jurisprudencia ha entendido entonces que no existe razón para excluir a la situación del autodespido de la acción de tutela, toda vez que esta norma, la acción de tutela, tiene por objeto
proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que han sido vulnerados con ocasión del incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato, que entre otras es la seguridad de higiene en el trabajo, la integridad física y psíquica, etc. Entonces, en este sentido, nosotros optamos por la opción y la compatibilidad de ambas acciones. Bueno, esos eran los casos a grandes rasgos de las posibles acciones de tutelas que se pueden ejercer en nuestro derecho nacional. También un tema muy importante a considerar y que nos interesa que ustedes conozcan es la prueba en la tutela de derechos fundamentales. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los medios de prueba que se incorporan en el procedimiento? En el procedimiento de tutela, entonces, se contiene esta regla legal que descansa en fundamentos políticos sociales, donde se reconoce a la parte más débil de la relación laboral una rebaja del estándar probatorio, facilitando así la posición probatoria del trabajador, lo que se conoce como el alivio o rebaja probatoria. El alivio o rebaja probatoria, como bien tenemos aquí, es una excepción a la regla general, ya que la regla general establecida en el Código Civil, en el artículo 1698, establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas. Es decir, la carga de la prueba por regla general corresponde a quien alega los hechos que está denunciando. Sin embargo, con este alivio o rebaja probatoria, la carga de la prueba o el onus probandi, como se conoce, se vierte y corresponde al empleador, en este caso, negar o justificar su conducta atentatoria de derechos fundamentales. Como bien dijimos, esto se trata de razones políticos sociales, donde el legislador y la sociedad en general está reconociendo la desigualdad de las partes en una relación laboral. Así, en esta regla de alivio o rebaja probatoria se configura una regla de indicios, la que se extrae del artículo 493 del Código del Trabajo, que señala que cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. En conclusión, la parte más débil debe acreditar solo la existencia de indicios suficientes de la conducta lesiva, y el demandado, por lo contrario, debe probar que su conducta se debió a motivos razonables y que estuvo conforme a derecho. Es decir, entonces debe existir la sospecha razonable de que existió una lesión, una conducta lesiva de derechos fundamentales. Así, respecto a los indicios y la prueba del empleador, cabe señalar que la ley señala que deben existir indicios suficientes. ¿Y de qué se tratan estos indicios suficientes? Por indicios se ha entendido que son hechos que han de generar en el juzgador al menos la sospecha fundada de que ha existido una lesión de derechos fundamentales. Así que sean suficientes significa que deben permitir la sospecha razonable para que el juez declare que la vulneración se ha producido. Aquí, por ejemplo, algunos indicios podrían ser manifestaciones del empleador que den a entender o que puedan leerse motivadas por un móvil de derechos, o sea, por un móvil lesivo de derechos fundamentales, o por ejemplo, la comparación o la diferencia del trato del empleador a trabajadores en una misma situación comparable a la del denunciante o de la del trabajador afectado. Y también puede ser, por ejemplo, la existencia de un clima de lesión de derechos fundamentales en la empresa, ya sea dado por conductas previas o persistentes del empleador. Entonces, frente a la aportación de indicios, no queda más al empleador que explicar los fundamentos y las medidas adoptadas y la proporción de las mismas respecto a los hechos denunciados. En este sentido, entonces, también es importante, además de las pruebas para establecer si ha existido o no una lesión de derechos fundamentales,
los principios del derecho. Algunos principios del derecho que consideramos relevantes que se tengan en consideración para este tipo de denuncias. Básicamente, en palabras sencillas, los principios son ideas preestablecidas por la sociedad que nos permiten tanto a los ciudadanos, a los abogados, a los académicos, a los jueces principalmente, interpretar las normas jurídicas, darle contenido a la norma. ¿Qué se ha entendido? ¿Cuál es la intención del legislador en base a los principios del derecho que conforman el ordenamiento jurídico? El primer principio, y el más importante a considerar, ya que consiste en la forma de razonamiento que tiene que adoptar el juez para efectos de establecer si existió o no vulneración de un derecho fundamental del trabajador o trabajadora, es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en sí parte de la premisa de que supone la colisión de derechos fundamentales. Y esta colisión se intenta solucionar por la vía de la ponderación, la que gira en torno a la asignación por parte del juez del peso de un derecho fundamental sobre otro derecho fundamental con el que entró en conflicto. Para eso, se toma en cuenta la conducta y se somete al test de proporcionalidad, el que implica la realización de 3 juicios: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Esto, en pocas palabras, consiste en preguntarse si dicha medida o conducta adoptada por el empleador es idónea, necesaria o proporcional. ¿Qué se ha entendido por idoneidad en primer lugar? La idoneidad exige que la restricción al derecho fundamental de que se trate permita alcanzar efectivamente un fin legítimo, amparado constitucionalmente, es decir, se mide la relación medio-fin entre la conducta que restringe un derecho fundamental y la finalidad respaldada constitucionalmente, la cual será comúnmente la de proteger otros derechos fundamentales, como por ejemplo la propiedad en el caso de alguna decisión de la empresa o del empleador. En segundo lugar, entonces, tenemos el juicio de necesidad. La necesidad importa que la medida o restricción del derecho fundamental sea indispensable para lograr el fin legítimo, no existiendo entonces una alternativa más benigna respecto de ese derecho fundamental. Es decir, que no exista un medio menos gravoso para obtener el mismo objetivo perseguido. Finalmente, existe la proporcionalidad en sentido estricto. Hay que hacer el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Cuando la restricción es considerada idónea y necesaria, corresponde revisar también si ella es proporcional. Esta operación supone 3 pasos básicos. Primero, determinar la afectación o el grado o restricción del derecho fundamental. Segundo, determinar el grado de importancia del derecho que opera en sentido contrario, es decir, con el cual colisiona. Y en tercer lugar, debe compararse a ambos derechos para establecer si la importancia de uno justifica la restricción del otro. En efecto, se debe determinar el grado de afectación de los derechos fundamentales en colisión. Eso es a grandes rasgos lo que se conoce por el test de proporcionalidad, al cual se deben someter el análisis de los jueces respecto a el establecimiento o no de una lesión de derechos fundamentales. Asimismo, otro principio que consideramos importante en este tipo de casos es el principio prooperario. En las relaciones sociales en general se dan vínculos de poder, y uno de los más intensos es probablemente el de las relaciones de trabajo. Dejar al trabajador sujeto a la autonomía privada y al mercado implicaría cosificarlo y convertirlo en un verdadero objeto del derecho. Es por esto que la doctrina señala como manifestación del principio de protección la regla in dubio pro reo,
indubio pro operario, que se parece a la indubio pro reo, que es del derecho penal. En este caso estamos hablando de la regla indubio pro operario, o en favor del trabajador. La que consiste en que cuando frente a varias interpretaciones posibles de una norma, el juez debe seguir la que es más favorable al trabajador o trabajadora. Es decir, en caso de duda, el juez siempre debe optar por la interpretación más beneficiosa al trabajador. Esto es muy importante a considerar también al momento de fallar o de hacerle una lectura a un caso de vulneración de derechos fundamentales. Y finalmente, como lo habíamos comentado respecto a las indemnizaciones, a las indemnizatorios que otorga esta acción de tutela y específicamente a la indemnización por daño moral, existe este principio de reparación integral del daño. Este principio forma parte del sistema de responsabilidad civil en general y también ampliamente el sistema general de reparación de daño. Su contenido impone que la medida de reparación corresponda con la entidad del daño causado, dejando fuera cualquier otra consideración. Es decir, se indemniza todo perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Esto tiene que ver también con la regla del no enriquecimiento sin causa. Atendido los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido. Y de no ser esto posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria de los daños ocasionados, lo cual entonces de ninguna manera debe implicar generar una ganancia para la víctima, sino que otorgarle un resarcimiento adecuado. Esta es la parte de la clase que yo venía a contarles. En la próxima cápsula veremos alguna jurisprudencia importante que nosotros quisimos destacar en la materia y también le daremos una pincelada a estos tiempos de COVID, ¿no es cierto?, que estamos viviendo como sociedad y ver cómo los tribunales han fallado respecto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en estos casos, especialmente en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y el derecho a la salud.